La primera mención al derecho de investigar y recibir información la encontramos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, lo que se reitera en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19.2 lo reconoce como elemento indispensable para el ejercicio de otro derecho, el de la libertad de expresión. En 1969, al aprobarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Sistema Regional de Protección a los Derechos Humanos, del que formamos parte, decide reconocer en los mismos términos el derecho de acceder a información en su artículo 13.1. Desde 1981, nuestro país concluyó el proceso para vincularse plenamente a dichos tratados. La primera alusión en nuestro derecho interno al respecto la ubicamos en el siguiente texto: el derecho a la información será garantizado por el Estado, prevista en el último párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como resultado de la reforma política de 1976 y 1977. A pesar de que el derecho se había incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea por fuente nacional o internacional, su concepción como derecho social y la falta de desarrollo en la legislación secundaria limitó totalmente su efectividad. Esto fue tan así que el 29 de agosto de 1983, el doctor en Derecho Ignacio Burgó Orihuela, por su propio derecho, acudió en demanda de amparo presentada en contra del secretario de Hacienda y Crédito Público por la negativa de este secretario a proporcionar información relativa a la deuda externa de México durante el gobierno del presidente José López Portillo. El amparo le fue negado por el juez quinto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, decisión que fue confirmada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1984. ¿Qué ha pasado en México entre 1984 y 2016? ¿Qué nos explica el sensible cambio que ha experimentado el deber de la transparencia? Lo explica, en primer lugar, un proceso continuo, a veces accidentado, pero progresivo, por pasar de una idea que enfatizaba la concepción de que la información gubernamental era insumo esencial, pero reservado al funcionamiento de las instituciones y, por lo tanto, casi patrimonio personal de los funcionarios públicos, a la noción de que la información es pública, por lo tanto, patrimonio de la sociedad en su conjunto y de sus integrantes. En nuestro país, el viraje en su reconocimiento inició con el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la investigación realizada por los graves acontecimientos ocurridos en Aguas Blancas, Guerrero, en 1996, del cual se derivaron dos criterios de la Corte, uno de los cuales precisa su condición como garantía individual, alejándose de la concepción de la garantía social, y el otro de mayor relevancia, que estableció que se vulneraba el derecho a la información cuando hay un intento de lograr impunidad a través de la cultura del engaño. Pero su plena implementación inicia en el 2002 con la Ley Federal de Transparencia, que aún está vigente, y en 2004 cuando se emite la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. En el 2007, el texto constitucional federal fue reformado para precisar el derecho en los términos que hoy conocemos, incluido en el apartado de las que en ese entonces garantías. A partir de la reforma del artículo 6, lo anterior ocurrió medio año después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la famosa resolución del caso Claudel Reyes contra Chile. Y es ahora, con la reforma constitucional de 2014, con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015 y con la eminente emisión de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en nuestra entidad, como llegamos a un momento de mayor avance en esta idea que ubica que el fundamento mismo del Estado es la propia dignidad de las personas, y si es cierta aquella idea de los viejos liberales de que el Estado se creó para servir a los propósitos del bien común de la sociedad, luego entonces el aparato gubernamental debe supeditar su actuación a los intereses de las personas y en consecuencia todo lo que haga debe orientarse a atender las necesidades de las personas y si ese es el fin, los medios para conseguirlo no pueden esconderse ni ocultarse, sino ser visibles en todo momento. Bajo este contexto es que el grupo parlamentario del PRD en esta legislatura somete a la consideración de esta Asamblea nuestra iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Si bien es cierto que su contenido se deriva del texto de una ley general y que la tendencia en nuestro país ha pasado de la definición de competencias entre los distintos niveles de gobierno, lo que debería de ser la naturaleza de las leyes generales, a la definición y desarrollo de principios fundamentales que en estricto sentido correspondería a lo que algunos autores identifican como leyes constitucionales. En el caso de la iniciativa que se presenta, si bien se produce en lo estrictamente necesario el texto de la ley general, también se precisa e incorporan aspectos de mayor relevancia y se atienden observaciones emitidas por especialistas en la materia para evitar repeticiones innecesarias de elementos ya regulados, como las causales de clasificación, o que no deben incluirse en este ordenamiento como los datos personales que son materia de otra ley. También debemos señalar que se precisa la relación y modelo de interpretación que debe existir en el conjunto de normas jurídicas en la materia, bajo los principios de interpretación conforme, pro persona, máxima publicidad, interdependencia y progresividad. Otro tema de la especial importancia es lo correspondiente a la Plataforma Nacional para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y para la gestión de las solicitudes y los recursos de revisión. En este tema proponemos que se adopte una ruta regida por el principio de progresividad en la materia, que implique que haya una plena interconectividad entre las plataformas estatales existentes y que deben acoplarse a la plataforma nacional. Por otro lado, es muy importante destacar que la iniciativa que sometemos a su consideración precisa con claridad que el procedimiento de solicitud de acceso a la información pública y el recurso de revisión no son dos procedimientos administrativos normales, sino que se tratan de dos garantías, una primaria y otra secundaria, que tienen como finalidad respetar y, en su caso, reparar las posibles afectaciones al derecho humano en cuestión. Esto es de la mayor relevancia y esto es de la mayor importancia, ya que cuando se emita la resolución de los recursos de revisión, por ser estos vinculantes e inatacables por parte de la autoridad, en aquellos casos en los que se colmen las solicitudes y no sean impugnadas las resoluciones, adquieren la naturaleza de resoluciones de tutela de derecho humano emitido por un órgano límite según el régimen constitucional, las que deben tener plena efectividad. También debemos destacar un aspecto de singular importancia. Si bien las disposiciones legales nacionales identifican de manera prioritaria, sujeta a un régimen especialmente reforzado de transparencia, la información relacionada con las violaciones graves a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad, también se ha insistido en considerar a los actos de corrupción en este grupo. El problema es que como tal no existen delitos de corrupción. Por ello es que proponemos que la información relacionada con los delitos de tráfico de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, que sí corresponden a tipos penales existentes, se incluyan en este grupo. Es notorio también señalar que proponemos que la información que constituye una obligación de transparencia y que por este motivo debe difundirse de oficio en la plataforma nacional, no puede ser clasificada toda vez que al haber sido expuesta, cualquier intento posterior de protección resulta infructuoso y solo deteriora el modelo general de rendición de cuentas y combate a la corrupción. De la mayor relevancia es la propuesta que formulamos para conservar los plazos que actualmente están contemplados en nuestra legislación estatal en la atención de las solicitudes y resoluciones de los recursos de revisión, en lugar de adoptar los plazos señalados. Esto es, que vamos a solicitar que las solicitudes de información se resuelvan en 15 días y no en 20, y que los recursos de revisión se resuelvan en 30 días y no en 40. Lo anterior se explica porque aún los vigentes en nuestros ordenamientos son más favorables para las personas al ser más breves y regidos por el principio de progresividad y evolución histórica. Nos vemos impuestos en mantener estos beneficios para la sociedad. En cuanto corresponde a las disposiciones transitorias, se debe señalar el riesgo de inconstitucionalidad que actualmente existe, ya que todas las y los comisionados actuales que fueron electos bajo el diseño constitucional anterior por un periodo de 5 años, con lo que resulta posible que sean reelectos por un periodo posterior, cuando las normas constitucionales federal y estatal establecen con precisión que solo pueden ocupar el cargo hasta por 7 años y una sola vez. Por lo que proponemos ajustarnos a dicho principio a partir de la primera designación,
con lo cual cumplimos con las disposiciones constitucionales y adoptamos la recomendación emitida por el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública en su diagnóstico para la armonización de las legislaciones locales en materia de transparencia y acceso a la información pública. Por último, es necesario señalar que proponemos reformar el artículo 2 y adicionar un artículo 42 bis a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, trasladando las causales de responsabilidad señaladas en la Ley General. Desde nuestro punto de vista, la sistematicidad de las normas se observa si las disposiciones especializadas conservan los mandatos jurídicos correspondientes en lugar de disgregarlos en varios ordenamientos, generando una dispersión cuyos efectos pueden resultar contraproducentes. Es a la luz de estas consideraciones que sometemos al conocimiento de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios y se adicionan a la Ley de Responsabilidades Local para que, de estimar lo pertinente, si se apruebe en sus términos, cuya versión íntegra, solicito, señor presidente, se inserte en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.